Ok, ¿se ve bien? ¿Sí? Asumo que se ve bien, así que vamos a partir. Ya, entonces, como les decía, vamos a revisar algunos puntos de terminología en piso pélvico. Y vamos a ver 6 ámbitos en general. El primero es de vejiga hiperactiva. Vamos a ver también algo de disfunción del vaciado, otro poco de disfunción sexual, de disfunción anorrectal, algo de incontinencia de orina y prolapso genital. ¿Ok? Vamos a partir entonces por vejiga hiperactiva. Bueno, la vejiga hiperactiva es una enfermedad o un síndrome, ¿ya?, que se caracteriza por la urgencia urinaria. La urgencia urinaria es ese deseo impostergable de orinar. Usualmente la vejiga hiperactiva, como dice, se acompaña de frecuencia nicturia, que son 2 síntomas que también vamos a ver enseguida, y puede ir con o sin incontinencia de orina, ¿ya? Y un requisito que es súper importante para hacer el diagnóstico de vejiga hiperactiva es que no haya una infección del tracto urinario u otra enfermedad obvia. Entonces, como se pueden dar inmediatamente la vejiga hiperactiva, se pueden dar cuenta, la vejiga hiperactiva se puede dividir en 2 cuadros principales. Una que se llamaba antiguamente vejiga hiperactiva seca, que era la vejiga que tenía la urgencia urinaria acompañada de frecuencia nicturia, pero sin incontinencia, y la que se llamaba vejiga hiperactiva húmeda, que es la que tenía el mismo cuadro, pero además la paciente tenía esta incontinencia de orina de urgencia. Ahora ya no se llaman así, se llama el síndrome de urgencia-frecuencia, que es cuando la paciente tiene urgencia urinaria y un aumento de la frecuencia, pero no tiene incontinencia, y se llama incontinencia urinaria de urgencia o urge incontinencia, cuando la paciente tiene todos esos síntomas más la incontinencia de orina. Entonces, dentro del rango o del marco de la vejiga hiperactiva, tenemos varios síntomas, como ustedes se fijaron en el documento, pero yo voy a ver solamente unos cuantos que son los que me interesa que repasemos, ¿ya? Porque si no, vamos a terminar mañana repasando todas las cosas. Entonces, el primer síntoma es la urgencia, ¿ya? La urgencia es el síntoma cardinal de la vejiga hiperactiva. O sea, si no hay urgencia, no hay vejiga hiperactiva. Y eso es súper importante entenderlo. Entonces, cuando hablamos de urgencia, lo que estamos diciendo es que la paciente tiene un deseo impostergable de orinar y que si no lo hace luego, hay posibilidad de que la paciente se orine involuntariamente, ¿ya? Entonces, esa es la urgencia. Muy, muy, muy importante en todos los síndromes de vejiga hiperactiva. La frecuencia se refiere a la cantidad de veces que la paciente orina durante el día, ¿ya? Entonces, la frecuencia nosotros hablamos de que la paciente tiene frecuencia o un aumento de la frecuencia cuando ese aumento de la frecuencia es distinto a la normalidad. ¿Cuánto es la normalidad? Entre 7 y 8 más o menos al día. Más de eso lo consideramos un aumento de la frecuencia. La nicturia se define como despertar en la noche para ir a orinar, ¿ya? O sea, la paciente está durmiendo, se despierta con las ganas de orinar, va a orinar y después vuelve a dormir. Y esto tiene que ocurrir una o más veces en la noche y eso se habla de nicturia. Lo consideramos patológico cuando es ya de 2 para arriba. Entonces, un criterio súper importante es que la nicturia es dormir antes, despertar, seguir durmiendo, ¿ya? Porque de repente tú le preguntas a la paciente cuántas veces orina en la noche y la paciente te dice, no, como 5 veces, pero resulta que la paciente considera la noche desde que se oscurece y no desde que se duerme. Entonces, hay que decirle, desde que usted se duerme, cuántas veces orina en la noche hasta que se levanta. Y ahí podemos obtener el dato de qué tal es la nicturia de esta paciente, ¿ya? La incontinencia de urgencia es la pérdida involuntaria, que la yoga lo define como el acoso o queja, o sea, la paciente refiere que pierde orina inmediatamente o durante o posterior a la urgencia. O sea, la paciente tiene urgencia y se le escapó orina, o tiene urgencia y después pasa un poquito y de ahí viene el escape de orina. Esa es la incontinencia de urgencia. Acuérdense que los diagnósticos en uroginecología, por lo menos los de incontinencia, son clínicos, no a través de exámenes.
Entonces, si la paciente dice que tiene pérdidas involuntarias de orina después de una urgencia, tenemos listo el diagnóstico de incontinencia de urgencia. Y otro de los síntomas, que es la enuresis, que en realidad la enuresis la puse acá, pero la enuresis puede ir asociada tanto a una vejiga hiperactiva como a una incontinencia de orina de esfuerzo y a otro tipo de patología urinaria, incluso como una patología sola, ¿ya? La enuresis del adulto, en este caso, o de la adulta, se refiere a la paciente que se orina durante el sueño. Acá la paciente no despierta, ¿ya? La diferencia con la nicturia es que la paciente se orinó y, por ejemplo, cuando despierta en la mañana ya está todo orinado, ¿ya? Entonces, no hay un despertar, ir al baño, orinarse y después volver a dormir. No, aquí hay un sueño de corrido y la paciente al despertar de ese sueño ya se ha orinado. Hay enuresis primaria, enuresis secundaria. Acuérdense que los niños son los que tienen más enuresis por el tema del control central de la micción. Y existe también la enuresis del adulto. Una consulta. Sí, La incontinencia, la vejiga hiperactiva es sensación de urgencia, pero sin escape de micción. ¿Esa es la diferencia o con sea, la incontinencia? sí. Lo que pasa es que la vejiga hiperactiva engloba a ambos síndromes, o sea, o a ambas Mm, enfermedades. La vejiga hiperactiva, tú lo podrías dividir en síndrome de urgencia-frecuencia, que es la paciente que tiene ¿Ya? la urgencia pero no se le escapa, y en ¿Ya? incontinencia, que es la paciente que tiene la urgencia y sí se le escapa. Ambas son vejiga Ah, hiperactiva, ¿cachai? ya, Son dos ya. formas de la vejiga hiperactiva. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una paciente que tiene urgencia, tiene frecuencia, pero no tiene incontinencia, y tú la diagnosticas como vejiga hiperactiva, está correcto. Está bien. Ah, Si la paciente ya, tiene urgencia y tiene incontinencia y tú la diagnosticas como vejiga hiperactiva, también está correcto. ¿Cachai? ya, Entonces, ya. pero si queréis ser más específica, tenéis que ir y decir, esta es una urge incontinencia, este es un síndrome de urgencia-frecuencia en un contexto de vejiga hiperactiva. Mm, ya, ¿Bien? ya. Doctor, Sí, una consulta respecto a enuresis. Sí, En el paper hacía referencia igual como al término de enuresis nocturna, pero por lo que usted menciona, al hablar de enuresis uno asume que es sí o sí en la noche. sí, lo que pasa es que tiene que ver con el sueño. Lo que pasa es que se hace esa acepción teniendo en cuenta las personas que tienen sueño durante el día. ¿Cachai? Entonces, porque por ejemplo hay personas que tienen invertido, personas que por ejemplo trabajan en la noche y duermen en el día y durante el día tienen enuresis. Entonces, si se orinan durante el sueño, estrictamente no tendrían enuresis. ¿Cachai? Entonces, Perfecto. el asunto es que la enuresis es orinarse o la pérdida involuntaria de orina durante el sueño. Muy bien, gracias. ¿Cachai? ¿Alguna otra pregunta de vejiga hiperactiva? Seguimos. Vamos a disfunción del vaciado. Ya. La disfunción del vaciado es así como la hermana pobre de la uroginecología porque como que poco la pescan y es súper importante porque resulta que da bastante patología, sobre todo de manera postoperatoria. Y esa es una de las cuestiones que eh, no se evaluaba antes cuando se hacían cirugías de piso pélvico. Y claro, por ejemplo, ocurría que las pacientes eran incontinentes y le ponían una malla y la malla quedaba apretada y la paciente volvía y no podía orinar. Entonces le decían, ya, pero ya no se puede, ya no se le escapa la orina, o sea, agradezca que ya no se le escapa la orina y aguántese con la otra que no puede orinar, o sea, se pasaba para el otro lado. Y no, pues no corresponde porque también es una normalidad. Entonces, cuando hablamos de la disfunción del vaciado, se refiere a una micción anormalmente lenta o incompleta, o incluso cuando es un caso extremo en que no hay micción, ya que es una retención urinaria. Eh, Puede reflejarse como un flujo miccional muy lento, como un residuo postmiccional aumentado, que es la manera de cómo nosotros hacemos el diagnóstico, ya sea a través de clínica o a través de algunos exámenes, como son la uroflujometría o la medición del residuo postmiccional. La uroflujometría es un examen que se hace
de urodinámico, ¿ya? Que es un poco más complejo. Y la medición del residuo postmiccional, nosotros la hacemos todo el tiempo a las pacientes que se operan. Súper sencillo, se puede hacer a través de un catéter o a través de ultrasonografía, ya con el ecógrafo o con algunos equipos especiales para esto, que son, por ejemplo, el bladder scan, es un equipo especial para medir el residuo postmiccional. Entonces, la disfunción del vaciado igual comprende varios síntomas. Algunos de ellos son, por ejemplo, la latencia. La latencia se define como esa sensación de que va a salir el chorro, pero no sale nunca. Yo creo que a todos le ha pasado alguna vez, ¿ya? Así como que va a salir el chorro, pero no sale y tenéis que esperar hasta que el chorro sale. Esa es la latencia. La sensación de vaciado incompleto también es un síntoma bastante claro que las pacientes lo refieren. Entonces tú le decís, ¿usted siente que vacía toda la vejiga? Y te dicen, no, siento como que me queda todavía, tengo que hacer fuerza para que salga otra vez, etcétera, etcétera. Y la sensación de vaciado definitivamente se relaciona con residuos postmiccionales elevados. El esfuerzo miccional también es cuando tú tienes que hacer fuerza. Habitualmente se hace a través de una prensa abdominal. En el fondo, lo que hace es aumentar la presión intraabdominal para que salga el chorro. Más de alguna persona le ha pasado que así como que quiere orinar rápido y aprieta la guata, ¿cachai? Aumenta la presión para que el chorro salga más rápido. Bueno, esto es lo mismo, pero en el contexto de una paciente que no puede orinar espontáneamente, existe este esfuerzo miccional. Como les decía, hay algunas pacientes que hacen plancha, ¿ya? Que hacen así como que prensa y aprietan la guata un montón, y de esa manera es la única que pueden orinar. Ese es un síntoma de disfunción del vaciado. El chorro lento es otro de los síntomas, se refiere como se enlentece el chorro a como era previamente, ¿ya? O sea, la velocidad del chorro en la mujer tiene un tiempo específico, ¿ya? Y las pacientes te dicen, ¿sabes? Lo que pasa es que ahora me demoro más en el baño. Antes me demoraba, no sé, pues, 1 o 2 minutos y ahora estoy como 5 minutos ahí hasta que puedo recién sentir que vacié toda la vejiga. Entonces ahí hablamos del chorro lento. Y la intermitencia, que nosotros la llamamos micción en 2 tiempos acá en Conce, la intermitencia tiene que ver con la cantidad de chorros que la paciente orina. Ya, acuérdense que la micción en la mujer es diferente a la micción en el hombre. La micción de la mujer se produce una contracción del detrusor que vacía completa la vejiga de una vez, ¿ya? Y la intermitencia, entonces lo que va y hace es que termina una y empieza otra, y empieza otra, y empieza otra, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces eso es lo que se llama intermitencia. ¿Preguntas de disfunción del vaciado? ¿Alguna? Y 2 preguntas. Dale nomás. Pues el diagnóstico de disfunción de vaciado es con la medición del residuo. Es una de las... Y Sí, dime, sí. puede ser que tenga una paciente con un buen residuo y tenga los síntomas. Sí, sí. El diagnóstico es principalmente clínico, primero que nada, ¿ya? O sea, si la paciente tiene la sintomatología, tú ya tienes el diagnóstico y de ahí lo vas a corroborar con los exámenes. Entonces, por Ya. ejemplo, la paciente te puede decir que tiene el chorro lento, pongámosle un caso, y tú le vas a medir el residuo y el residuo es absolutamente normal, pero resulta que sí tiene un chorro lento, o sea, se demora un poco más porque resulta que la contractilidad de su vejiga es más floja. Entonces, eso implica que el chorro, si bien es floja en el sentido de tiempo, es efectiva en el sentido de vaciar todo, ¿ya? Entonces, Ya. puede existir. O sea, el residuo postmiccional elevado no es un síntoma, o sea, no es un signo en este caso, que tenga que estar siempre para hacer el diagnóstico de disfunción, ¿ya? Ya. Hay que fijarse harto en la sintomatología, en lo que te cuenta la paciente, ¿ya? Ya. Porque también puede que tenga una obstrucción, pero la paciente, a pesar de eso, tiene un detrusor fuerte que es capaz de vaciar toda la vejiga. Entonces, necesita hacer un esfuerzo o tiene esta latencia, pero vacía todo. A pesar de eso, igual tiene una disfunción del vaciado. Ya. ¿Bien? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos.
Entonces, vamos a disfunción sexual. Ya, esto no se expresa mucho la terminología de yuga en disfunción sexual, solamente se mete en un par de aspectos, porque ustedes saben, disfunción sexual da como para una clase entera, y de hecho van a tener una clase entera acerca de eso. Entonces, la disfunción sexual en general se define como una alteración en la respuesta sexual humana que implica un malestar en la persona afectada. También eso es importante, que tiene que haber un malestar en la persona, porque si es una alteración que no implica malestar, entonces hasta por ahí nomás el tema de la disfunción. Eso es algo que van a conversar después con la doctora Alarcón. Ahora, los síntomas que nosotros vemos habitualmente y que le preguntamos dirigidamente a la paciente, que algunos aparecen en la terminología y otros no, por ejemplo, son la dispareunia superficial. Acuérdense que la dispareunia es el dolor a la penetración, ¿ya? Porque esto está en un contexto de una relación de penetración, ¿bien? Vaginal. Entonces, la dispareunia superficial se refiere al dolor durante la penetración, ¿ya? Y ese dolor se localiza en la superficie, es decir, cerca del introito, ¿ya? Esta dispareunia puede ser persistente, es decir, la paciente la tiene todo el tiempo, como puede ser ocasional, que a veces le duele, o también de repente te dicen con cierta posición me duele y con esta otra posición no me duele, o puede tener relación con una montonera de causas, pero la dispareunia la podemos localizar si es superficial o es profunda, y dependiendo de eso podemos también identificar cuál es la causa del dolor. Por ejemplo, las dispareunias superficiales, nosotros como las más comunes que vemos son las dispareunias por malla de TOT, ¿ya? Que ustedes saben, la cinta del TOT está en el tercio distal de la vagina, por lo tanto se considera una dispareunia superficial, ¿bien? La dispareunia profunda, en tanto, es aquella que la paciente localiza al fondo de la vagina o dentro de la pelvis. Y también puede ser persistente, ocasional, relacionada a ciertas posturas, etcétera, etcétera. Y acá habitualmente hay otras causas que son las responsables del dolor. Pueden haber causas, por ejemplo, como endometriosis u otro tipo de patología, ¿ya? O sea, no necesariamente relacionadas con piso pélvico, pero lo importante para saber cuáles son las causas de cada una, hay que saber primero dónde están. La incontinencia coital es la pérdida de orina involuntaria durante la actividad coital. En este caso también, a pesar de que en un principio se hablaba como de la relación sexual de penetración vaginal, se ha ido ampliando el término de incontinencia coital. No está todavía ahí, pero también se habla, por ejemplo, de que ocurre durante la masturbación, ¿ya? Hay dos tipos de incontinencia coital. Uno es el continencia coital de penetración, o sea, la paciente refiere la pérdida de orina durante la actividad sexual mientras hay penetración, y la incontinencia coital posorgasmo, es decir, la paciente tiene el orgasmo y posterior a eso, o en conjunto con el orgasmo, tiene una pérdida de orina. No se conoce bien cuál es la fisiopatología de la incontinencia coital. Se relaciona tanto con la incontinencia de esfuerzo como con la vejiga hiperactiva. Y también se han discutido acerca de si realmente existe la incontinencia coital posorgasmo, o es la eyaculación femenina, o un fenómeno que se llama squirting, que no sé si lo han escuchado alguna vez, que es como la pérdida del líquido uretral posterior al orgasmo, que sería un líquido proveniente de las glándulas de Skene, ¿ya? O también líquido prostático. Ustedes saben que se han encontrado células prostáticas alrededor de la uretra femenina. Si no sabían, probablemente están así como, pero sí. Bueno, eso de la incontinencia coital. La sensación de vagina amplia, la paciente lo refiere, ella te dice sí, tal cual. Te dice, yo siento que mi vagina es muy amplia. ¿Cómo lo notan? Habitualmente durante la actividad sexual. La paciente te dice, ya no es como antes, siento que está como todo más suelto,
Mi pareja también me dice que como que ya no siente que la vagina está apretada, entonces tienen esa sensación de que la vagina es más amplia. Ahora, esa sensación de vagina amplia no necesariamente se correlaciona con el hiato urogenital o con la vagina. Sí se correlaciona más con el tono muscular ya del elevador del ano. Y por eso es que, no sé, ustedes seguramente han visto por ahí un montón que le ofrecen estos láser, ¿cachai? Vaginales y cirugías de cosméticas, así como de reconstrucción vaginal para la sensación de vagina amplia, y que le dicen así como que la van a dejar como jovencita, lo cual es un poco perverso decir eso también y hacer ese tipo de ofrecimiento. Y la verdad es que no sirven de nada esas cuestiones porque resulta que la sensación de vagina amplia habitualmente se mejora con el tono. Es decir, si tú tenías una paciente que tiene esa sensación y tú te fijas que no tiene un hiato grande, la paciente al hacer kinesioterapia y fortalecer su musculatura, se acaba la sensación de vagina amplia. Otro de los síntomas es la garrulita o galaturris, que probablemente la mayoría de ustedes no la ha escuchado, o la ha escuchado con otro nombre, que son los vientos vaginales o gases vaginales o vagipedos, por ahí en términos así como más vulgares, ¿ya? Que también son un reflejo de algunas alteraciones del piso pélvico. No se conoce también mucho como en la fisiopatología, se supone que hay una alteración que produce la entrada de aire dentro de la vagina y al hacer ciertos movimientos, ya porque la garrulita puede aparecer cuando la mujer hace ejercicio o cuando tiene actividad sexual, ya suena como un pedo, ¿cachai? Así como que un gas, ¿ya? Tampoco se relaciona necesariamente con los hiatos amplios, pero se ha visto sí que las pacientes con hiatos más amplios podrían tener más garrulita, pero no es 100%. Para algunas pacientes es súper incómodo, hay pacientes que consultan por esto, ¿cachai? Y otras que, no, viven con la garrulita, así como que es parte de, no les molesta en absoluto. Otras, bueno, en realidad ni siquiera saben que puede ser algo anormal. Preguntas de disfunción. Doc, el tema de las garrulitas también podría ser tratado con kinesiología. O sea, ¿se relaciona con eso? Sí, habitualmente el primer tratamiento que nosotros les damos a las pacientes con garrulita es kine. O sea, fortalecimiento de la musculatura pélvica y con eso se tratan bastante, porque no hay un tratamiento quirúrgico para la garrulita, no existe. ¿Ya? Así que vamos siempre con kine para tratar de mejorarlo, y lo otro es, obviamente, evitar ciertas posturas o acciones que las desencadenen si es que tienen un impacto negativo sobre la mujer. Ahora, si esta garrulita no tiene ningún tipo de impacto negativo sobre la mujer, no pasa nada. O sea, acá como es calidad de vida, la paciente es la que te dice si le molesta o no. Si no le molesta, está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguimos entonces? Vamos con disfunción anorrectal. Ya, esta es una cosa que a nosotros los ginecólogos se nos olvida siempre preguntar y que es re importante en piso pélvico, que es la disfunción anorrectal. Y acá hay una serie de síntomas que, bueno, ustedes saben porque ya lo pasaron en coloprocto en el pregrado, pero la disfunción anorrectal, lo que nos importa a nosotros es la parte más funcional. Entonces nos vamos a enfocar en un par de síntomas. Primero, por ejemplo, es el de la incontinencia anal. La incontinencia anal refiere a todo tipo de incontinencia, ¿ya? Porque la incontinencia puede ser incontinencia fecal sólida, incontinencia fecal líquida, incontinencia a gases. Todos esos son tipos de incontinencia. La incontinencia anal implica todo, ¿ya? Después de eso tenemos la incontinencia fecal, que como yo les decía, puede ser incontinencia fecal sólida o incontinencia fecal líquida. Y ambas incontinencias, al igual que la de orina, se definen como una pérdida involuntaria, en este caso de materia fecal o de gases, ¿ya? La incontinencia, bueno, obviamente se pueden asociar de acuerdo a su severidad, ¿ya? Mientras más severa, más, obviamente, vamos de gases líquidos a sólidos.
¿ya? Y acuérdense que la incontinencia también evalúa no solamente en momentos en que la defecación está normal, sino también en momentos, por ejemplo, con diarrea. O sea, si estáis con diarrea, no es normal que tengáis incontinencia, ¿cachai? A menos que sea una cuestión así como ya un cólera, así como que estáis saliendo por todas partes. Pero en general, la continencia debiese soportar este tipo de episodios. La sensación de vaciado incompleto es muy parecida a la de orina. Y ocurre que las mujeres, ya, espera que hay, ahora sí, que habían dos que estaban tratando de entrar. Ya. Ok. Las mujeres, bueno, que esto es para en general hombres y mujeres, ¿ya? Que después de defecar quedan con la sensación de que no defecaron completamente. Yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿cierto? ¿Cuándo se hace anormal? Cuando ya un tercio de las veces, más de un tercio de las veces que va a defecar, tiene esta misma sensación de que no puede vaciar todo el contenido rectal, ¿ya? El esfuerzo defecatorio también se relaciona con, porque yo creo que la mayoría de las personas hace cierto esfuerzo, porque aparte que nos han enseñado bastante mal a defecar, a todos, ¿ya? Partiendo de la posición, del tema del esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces nuestros hábitos defecatorios son de los mejores, igual que los miccionales. Entonces, el esfuerzo defecatorio se relaciona también con la cantidad de veces, o sea, qué tan seguido tú tienes que hacer un esfuerzo defecatorio importante para poder vaciar la ampolla rectal, ¿ya? Entonces, cuando hay más de un tercio, también consideramos que es un esfuerzo anormal. Y la urgencia defecatoria es un síntoma que es muy parecido a la urgencia miccional. Es ese deseo impostergable de ir a defecar porque si no te vaya a hacer encima, ¿ya? Y implica también la carrera al baño y todo eso. Cuando es algo que es común es cuando ya cae en la normalidad, porque habitualmente yo creo que a todo el mundo le ha pasado que de repente le viene la urgencia y tiene que salir corriendo para el baño independiente de lo que está haciendo. Pero cuando es una cuestión que ya es común, que ocurre 2 o 3 veces a la semana o más seguido, ya es cuando es patológico. Preguntas de disfunción anorrectal. Con respecto al esfuerzo defecatorio se refiere al número de cantidad de veces, pero de que uno hace fuerza, como de aumentar la presión intraabdominal. No, no es la cantidad de fuerza, sino que es las veces que tú tienes que hacer esto para poder defecar. Por ejemplo, si tú defecáis, pongámosle 5 veces a la semana, ¿ya? Así, súper buen hábito. Entonces, si tú de esas 5 veces a la semana, por lo menos unas 3 tienes que estar, o entre 2 a 3, no, de 2 a 3 tienes que defecar, o sea, tenés que hacer fuerza para poder defecar, ya se considera que tienes una alteración. Ah, ya. ¿Cachai? Es la cantidad de veces que tenéis que hacerlo. ¿Ya? Ahora, ojo con el esfuerzo defecatorio, porque no es lo mismo que tú hagas así como, y ya, listo, salió. Sino que el esfuerzo implica así como que estáis haciendo fuerza y haciendo fuerza, porque es la única manera de que puedas evacuar. ¿Cachai? ¿No? Y cuando los pacientes refieren como cambios de posiciones o que tienen que ayudarse, por ejemplo, con... hay pacientes que dicen que tienen que ayudarse con los dedos para eso, igual lo tenemos que considerar esto, ¿no? Sí, ese es otro. Lo que pasa es que la constipación se define según los criterios de Roma 3, ¿ya? Y entre los criterios de Roma 3 hay varios de estos síntomas, porque acá no cabía para ponerlos todos. Y acuérdense que la terminología que aparece en el paper es del Roma 2, ¿ya? Y eso se actualizó. Hay Roma 3 ahora, o sea, en realidad hay Roma 4, pero la sintomatología de constipación quedó en Roma 3. Y ahí entonces es donde se considera la digitación también como uno de los síntomas. Y la digitación es una digitación que es por vía ya sea vaginal o perineal, que las pacientes tienen que empujarse la vagina para poder defecar, o como que masajearse el periné para poder defecar. Eso también se considera un síntoma de constipación.
Doc, ¿y estos síntomas de anorrectales cuándo son del coloprocto? O sea, ¿generalmente son del los puros o son Eh, del colo? Muy buena pregunta. Nosotros, por ejemplo, en uroginecología los derivamos cuando ya nos superan. Habitualmente nosotros, porque la entrevista que nosotros le hacemos a una paciente uroginecológica, le preguntamos siempre disfunción anorrectal porque dentro de los factores de riesgo, por ejemplo, para la incontinencia o para el prolapso, la constipación es súper importante por el aumento de presión intraabdominal que hacen comúnmente las pacientes con constipación, ¿ya? Entonces, si nosotros podemos tratar a esta paciente, habitualmente nosotros las tratamos con cambios dietéticos, líquidos, fibra, uno que otro medicamento. Si la cuestión ya vemos que es más allá de funcional, ahí la derivamos, ¿ya? Pero eso sí, ojo que nosotros somos igual subespecialidad de uroginecología. Para ustedes, como ginecólogos y ginecólogas generales, lo ideal es que ustedes evalúen a la paciente, si es que tiene este factor tanto de constipación como de incontinencia fecal, y hagan también, pueden hacer un tratamiento inicial, dependiendo cuál sea el tipo de alteración anorrectal. Por ejemplo, si es una paciente con una constipación tipo outlet, es decir, la paciente que es incapaz de vaciar la ampolla rectal porque tiene una alteración en la musculatura, ustedes la pueden derivar a la kinesióloga, ¿cachai? Que le enseñe, le haga una reeducación en defecación y con eso se soluciona. No es necesario que ustedes la tengan que derivar a coloproctología, ¿cachai? O si tienen, por ejemplo, una paciente que tiene una incontinencia fecal posterior a un parto vaginal, que es súper común, ¿ya? Entonces también ahí ustedes ya tendrían que derivar, ahí es diferente porque habitualmente hay un daño del esfínter, entonces ahí ustedes tienen que derivar a piso pélvico, a urogineco. Urogineco ve primero y de ahí urogineco ve si se va a coloprocto. No hay muchos coloproctos funcionales en Chile, no sé si ustedes tienen coloproctos funcionales en Talca, en Temuco o en Valdivia. La mayoría se dedica principalmente a cáncer y otras cosas, pero los que son funcionales, así de constipación y de incontinencia, no son muchos. ¿Alguna otra pregunta de disfunción anorrectal? Seguimos entonces. ¿Sí? Pasó. Ya. Incontinencia de orina. Ya. La incontinencia de orina se define como la queja o pérdida, o sea, queja o acuse de pérdida involuntaria de orina. Y esa es la definición, así de simple. ¿Ya? Acuérdense que la incontinencia de orina es muy, muy, muy frecuente. Cerca de un 27% de todas las mujeres adultas de más de 18 años presenta algún tipo de incontinencia, y a medida que sean mayores hay más posibilidades de incontinencia. O sea, las mujeres sobre 80 años y que están en, por ejemplo, hogares de ancianos, los porcentajes de incontinencia son sobre el 70-80%, ¿ya? Son súper, súper altos. Entonces, aquí hay 3 puntos importantes en esta declaración tan cortita, en esta definición tan cortita, que son, hay que darle un vistazo. Lo primero que dice que es una queja, es decir, la paciente lo refiere. Por lo tanto, si la paciente te dice que tiene incontinencia, está listo el diagnóstico. Ahí tú tenés que después ir afinando, pero el diagnóstico es clínico. O sea, la paciente te dice, tengo incontinencia de orina, listo, está hecho el diagnóstico. Después dice que es una pérdida involuntaria, eso también es importante. Parece así como perogrullo decirlo, pero tiene que ser involuntario, porque de repente algunas pacientes como que no lo pueden definir. Entonces, hay el que sea involuntario, ustedes ya saben inmediatamente que hay una alteración en la fisiología de la micción, porque la micción es voluntaria, que estaría provocando este problema. Y lo otro que sea de orina, ¿ya? Porque de repente también las pacientes confunden la incontinencia de orina con flujos vaginales, ¿ya? Hay flujos que son bastante abundantes, por así decirlo, y que podrían ser un diagnóstico diferencial. Entonces, hay diferentes tipos de incontinencia.
la más común, que según dependiendo del paper que ustedes lean, van a encontrar diferentes cifras, pero cerca del 50% más o menos son incontinencias de esfuerzo, ¿ya? Y la incontinencia de esfuerzo se define como el acuso o queja de una pérdida involuntaria de orina al hacer fuerza, ya sea, y siempre le ponen como al toser o estornudar. ¿Y por qué? Porque toser y estornudar son de los procesos fisiológicos, ¿ya? O fisiopatológicos, no, fisiológicos en realidad, que producen un mayor aumento de presión intraabdominal. O sea, pueden llegar a los 140, 150 milímetros de mercurio, ¿cachai? Intraabdominal. Entonces, perdón, centímetros de agua. Entonces, eso es harto, harto. Y lo podemos ir graduando o dependiendo de qué tan grande sea el esfuerzo. Y eso es lo que vamos a saber acerca de incontinencia de esfuerzo. La incontinencia mixta, según también los reportes, habitualmente está en el número 2 de la incontinencia, o sea, está primero la incontinencia de esfuerzo, después la mixta, y la mixta incorpora la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, ¿ya? O sea, los pacientes tienen ambas incontinencias. ¿Qué es lo que tenemos que ver ahí? Es cuál de las dos predomina. O sea, a través de la consulta nosotros le decimos al paciente, ya, ¿y qué es lo que le ocurre más? ¿Pierde más cuando hace fuerza o pierde más cuando le viene esta urgencia? Entonces, según eso, nosotros podemos decir, esta paciente tiene una incontinencia mixta de predominio esfuerzo, o una incontinencia mixta de predominio urgencia, ¿ya? O si no, le ponen mixta nomás si no sabéis diferenciarlo, y para eso después le hacéis exámenes, y ahí sabes cuál de las dos es la que predomina. ¿Por qué es importante eso? Porque es la manera en que tú puedes orientar después el tratamiento. Hay teorías también que hablan que la incontinencia mixta tiene un origen fisiopatológico distinto y que es una entidad propia, que no es así como que sumaron las de esfuerzo más las de urgencia, sino que es otra patología que tiene ambas incontinencias. Eso todavía no se logra dilucidar. La incontinencia postural no es muy común, es rara en general, y habla acerca de mujeres que tienen pérdida de orina con ciertas posturas. Es súper extraño, así como que la paciente te dice, no sé, me doy vuelta a la izquierda y pierdo orina, no sé. Es raro. Yo la he visto, pero es muy raro. La incontinencia continua, esta sí es importante. La incontinencia continua es cuando la paciente tiene una pérdida involuntaria todo el día, por así decirlo, 24/7. Habitualmente es secundaria a fístulas, ¿ya? Acuérdense que las fístulas son comunicaciones anormales, en este caso entre el aparato genital y urinario, y la primera causa de fístulas en Occidente son las cirugías ginecológicas, ¿ya? A diferencia de África, por ejemplo, que la principal causa de fístula es obstétrica, ¿ya? Aquí nosotros los ginecólogos somos los que hacemos la fístula, así que hay que ponerle ojo a eso. Y la incontinencia insensible es otro tipo de incontinencia que no es tan común, también es bastante rara, en que hay una pérdida involuntaria de orina, pero la paciente no lo siente hasta que ya está completamente orinada. Es como la enuresis, pero de día, ¿cachai? Así como de despierta. La paciente no se da cuenta y tiene estas pérdidas. No es muy claro el origen, la fisiopatología se ha asociado, por ejemplo, con pacientes con deficiencia esfinteriana intrínseca, las que tienen defectos en el esfínter tan severo que es un tubo nomás que deja salir la orina y no retiene nada de lo que tienen en la vejiga. Preguntas de incontinencia de orina. Doc, yo tengo una pregunta. Cami. La diferencia entre la incontinencia continua y la insensible, porque la continua en el fondo tampoco se da cuenta de que se está orinando. ¿No Sí tiene se da cuenta. La incontinencia continua si se da cuenta la paciente. ¿Pero está orinándose constantemente? Sí. Y en cambio la insensible no va a sentir No hasta lo que se siente. ve. Ah, ok. Sí, sí, exactamente. Esa es la diferencia entre una y otra. Aparte que la insensible no es continua, o sea, la paciente tiene episodios de pérdidas de orina y no lo siente. La continua es todo el tiempo, 24/7 como les decía yo, pero la paciente lo siente. O sea, te dice, me estoy orinando, y al final la paciente se acostumbran a esa sensación, porque
les corre por la vagina, en el fondo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿La incontinencia por rebalse se puede considerar otro tipo? O... Insensible. Se considera dentro de la insensible, porque acuérdate que las de rebalse son por vejiga neurogénica, y la vejiga neurogénica se asocia a una alteración de la sensibilidad. de la sensibilidad y de la inervación en general. ¿Ya? Entonces, habitualmente las por rebalse son insensibles. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. una pregunta sobre la postural, para Sí. diferenciarla de la de esfuerzo cuando la paciente refiere que con los cambios de posición se orina. Sí. ¿Cómo se hace más que nada con el aumento con la tos y No, como no más hay- estandarizada? exactamente, no hay que hacerla toser ni valsalva, ¿cachai? Sino que hay que hacerla que reproduzca la posición. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, si la paciente te dice que cuando se agacha, porque esa es como una de las que existe, que cuando se agacha pierde orina. Entonces, tú decís, ya, entonces cuando se agacha aumenta la presión y por eso pierde. Pero si tratáis de hacer un aumento de presión con la paciente de pie, que sea similar a ese y no pierde, entonces es una postural, po, ¿cachai? Ah, ya. Que Si sea pierde, exclusivamente con la postura. que sea exclusivamente con la postura, exacto, porque si, por ejemplo, tenía una incontinencia de esfuerzo severa, o sea, si la paciente se para de la silla y te dice, no, yo cuando me paro me orino, esa es una incontinencia de esfuerzo, no es una postural, Claro. ¿cachai? Esa es la diferencia. Doc, ¿y Gracias. es diferente igual a la oculta que hacen las pacientes con prolapso, por ejemplo? En que uno les reduce el prolapso y ahí hacer la incontinencia. Claro, esas incontinencias son incontinencias de esfuerzo, ¿ya? Acuérdense que la incontinencia de esfuerzo, está la incontinencia de esfuerzo como pura o clásica, que es la que nosotros diagnosticamos a través de la entrevista y el examen físico. Está la incontinencia de esfuerzo urodinámica, que es la que aparece a través de los exámenes, y dentro de esa está la incontinencia oculta, que son pacientes, por ejemplo, que tienen unos prolapsos gigantes y que tú al reducirlos, tal como dices tú, Manuel, la paciente empieza a perder orina. Esa es una incontinencia de orina oculta, que también es de esfuerzo. ¿Algo más? Seguimos. Doc, y Sí. la incontinencia coital, Sí, dentro de ¿cuál de estas estaría? ¿Sería como de esfuerzo también puede ser? ¿O puede abarcar sí. varias causas? Puede ser de esfuerzo como puede ser vejiga hiperactiva. Es a los dos grupos donde se pueden asociar. Existe también las pacientes con incontinencia coital aislada, ¿ya? ¿Ya? Que el único síntoma que tienen es la incontinencia de orina durante el coito, y no tienen incontinencia de esfuerzo, no tienen incontinencia de urgencia. ¿Cachai? Igual puede ser pocas. postural. Es difícil porque resulta que la paciente al hacer la misma postura no teniendo sexo no pierde. ¿Cachai? Aquí el elemento común es la actividad sexual. Ujú. ¿Cachai? Entonces, la incontinencia coital habitualmente o es esfuerzo, o es urgencia, o es sola. Esas son como las tres variedades. Ya, ¿Bien? ya. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a prolapso. Ya. Prolapso genital, entonces, ustedes saben que prolapso es la patología más común del piso pélvico. Cuando se hace el diagnóstico mediante examen físico, cerca del 40% de las mujeres tiene algún tipo de prolapso. Y la verdad es que es bastante discutible porque resulta que se debería considerar cierta laxitud normal en la vagina. Entonces, teniendo en cuenta eso, el prolapso genital sería como entre un 6 a un 10%, más o menos. ¿Ya? Ahora, teniendo en cuenta el aumento del envejecimiento de la población, en general se ha visto que cerca de, o sea, las nuevas cifras, porque seguramente ustedes vieron por ahí la cifra que decía, la clásica que dice que el 11% de las mujeres a los 80 años se va a operar, resulta que ahora esa cifra subió a un 20%, ¿ya? Y tiene que ver precisamente con eso, con el envejecimiento.
y 1 de cada 5 mujeres que llegue a los 80 años va a tener algún tipo de cirugía por prolapso genital, por lo menos una. Entonces es un montón. Por eso que yo le decía que es tanto lo que nosotros estamos viendo en los policlínicos. Entonces, el prolapso genital se define como el descenso de la pared vaginal anterior, posterior, útero cervix o el ápex vaginal, cúpula. Ahora aquí hay una cuestión re importante, porque que vamos a pasar de ahí a mirar, que es el tema de la nomenclatura y la clasificación. Los términos de cistocele, rectocele, histerocele, ya no corren más, ¿ya? Y eso de prolapso completo e incompleto, no corren más. O sea, hace como 10 años o más que ya no se deben utilizar, y se tienen que utilizar los términos como defecto vaginal anterior, defecto vaginal posterior, defecto vaginal apical. ¿Bien? El único que se quedó con el nombre fue el enterocele, porque no se le cambió, pero los demás todos cambiaron a defecto anterior, defecto posterior, y los prolapsos completos e incompletos no existen hace mucho tiempo ya. Así que eso es importante que ustedes como ginecólogos y ginecólogas modernos y que están recién saliendo tienen que utilizar la nomenclatura adecuada. Entonces, ¿qué síntomas se pueden asociar al prolapso genital? La sensación de bulto vaginal. La sensación de bulto vaginal es el síntoma más común. La paciente te dice que siente como una pelota, o que se toca como una pelota, o como se le infla un globito cuando va a defecar, ¿cierto? Es como súper común. Habitualmente este síntoma aparece cuando el prolapso sale desde la línea himeneal hacia afuera, ¿ya? Ahí es cuando empieza a aparecer esta sensación de bulto vaginal, pero hay pacientes que con estadios 1, que son prolapsos que están dentro de la vagina, también tienen la sensación de bulto vaginal. Así que no es exclusivo, pero sí es más seguro que lo tengan. Y bueno, hay pacientes que tienen unos bultos así como de 3 centímetros fuera de la vagina y no sienten nada, ¿ya? Y eso habla acerca de la denervación o las lesiones del pudendo que pueden tener. Otro síntoma es la presión pélvica. La paciente te dice así como que siente algo que le aprieta aquí en el pubis, le dicen en el pancito, o, bueno, han escuchado ustedes todos los términos para hablar acerca de la pelvis, ¿ya? Pero te dicen que siente como una presión. También es común, no tanto como la sensación de bulto vaginal, pero algunas pacientes pueden referirlo. La digitación, que era lo que habían antes preguntado, también es otro de los síntomas muy comunes. O sea, las pacientes tienen que empujarse el bulto para adentro para poder orinar o defecar, ¿ya? Las que tienen prolapsos más severos lo hacen, es bastante común. El otro, el sangrado, flujo o infección. Habitualmente estos síntomas son signos de prolapsos más severos, ¿ya? Que prolapsos que están en constante contacto, ya, con la ropa interior o con la ropa en general, y que tienen roce, por lo tanto más posibilidad de infección y alteración de la flora. Y el dolor lumbar, que es un síntoma bastante conflictivo, porque la paciente te dice así como que me duele, pero que le duele la espalda, aquí las lumbares y todo eso, y que será por el prolapso. Se ha visto que existe cierta asociación y que podría tener alguna relación, sobre todo con el término, con ciertas inervaciones, pero la verdad es que ¿a qué viejita no le duele la espalda? ¿Cachai? Entonces, como que atribuírselo a eso y decirle, cuando se opere se le va a pasar el dolor de la espalda, yo creo que es un graso error, porque lo más seguro es que va a seguir con ese dolor y les va a venir a decir, ¿por qué me dijo que al operarme se me iba a pasar el dolor de espalda si me sigue doliendo? Así que está descrito, pero olvídenlo. ¿Alguna pregunta antes que pasemos a lo más árido de prolapso? ¿No? Seguimos. Ya, esto es lo que los hace sufrir a ustedes, el POPQ. El POPQ es un sistema de clasificación del prolapso que se ideó hace ya 10 años o más todavía, mucho más, precisamente para eliminar esas clasificaciones súper ambiguas de prolapso completo, incompleto, leve, moderado, avanzado, etcétera, etcétera, porque se vio que había mucha diferencia entre lo que diagnosticaba un profesional respecto a otro.
Entonces se ideó este sistema que se llama POPQ, que es Pelvic Organ Prolapse Quantification, y que lo que busca es estandarizar. Entonces que cuando nosotros leamos una cartilla de POPQ, que es esta que está acá, sepamos perfectamente qué es lo que tiene la paciente. Entonces, el POPQ consta de 9 puntos, ¿ya? Hay 2 puntos anteriores, que son de la pared anterior, que son el AA y el BA. El punto AA siempre va a estar a 3 centímetros del meato uretral. Entonces, por la pared anterior, desde el meato, ustedes miden hacia atrás 3 centímetros y ese va a ser el punto AA. El punto BA se define como el punto más declive de la pared anterior. Por lo tanto, va a estar entre el A y el C. Entonces, todo el resto de la pared anterior puede estar el BA. A diferencia de la A, que siempre va a estar a 3 centímetros, el BA puede estar aquí, puede estar acá. ¿Se ve el cursor o estoy yo así, alucinando que se ve o no? Sí se ve. Sí Ya. se ve, Doc. Ya. Sí, sí se ve. Entonces, el BA puede estar aquí. Si esto es lo más cerca del himen, por ejemplo, en este dibujo, que esta parte la más cerca del himen, aquí mismo es donde está el BA. Si, por ejemplo, esta parte es la que está más afuera, ¿ya? Más cerca del himen o más afuera del himen, este va a ser el BA. Entonces el BA puede estar aquí, 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 hasta acá. ¿Ok? A diferencia de la A, que siempre va a estar ahí y lo vamos a medir en relación al himen. Entonces el A, si por ejemplo en este caso que es una paciente sin prolapso, sería a -3, porque está a 3 centímetros y como está hacia dentro de la vagina, es negativo. Por lo tanto es un -3. Si este punto aquí estuviera acá, entonces diríamos que sería 0, porque está a la altura del himen. Entonces sería un A0. ¿Ya? Entonces el rango de la A va a ir siempre desde el -3, que es el punto más arriba que puede estar, hasta el +3. No puede ir más abajo porque siempre va a estar a 3 centímetros del meato, que es equivalente al himen. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte? Voy a suponer que sí. El AP... Doc, el BA otra vez, no lo Ya. entendí. Déjame terminar primero el A y el Ya. AP. El AP es lo mismo que el A, pero en la pared posterior. ¿Ya? O sea, lo mismo. 3 centímetros de la horquilla, en este caso para atrás, es el AP. Y también puede estar a 3 centímetros para atrás como a 3 centímetros para afuera. Entonces va de -3 a +3. Entonces, tanto el A como el AP siempre van a tener los mismos valores. ¿Ya? -3 a +3, -3 a +3. Otra vez el BA. El BA es un punto móvil, es decir, no tiene una locación fija como el AA y el AP, sino que puede estar en cualquier parte de la pared anterior, y para que lo veamos al tiro con el BP, lo mismo. El BP es el punto más declive de la pared posterior. Entonces, por ejemplo, si esta parte de la vagina estuviera más afuera, ¿ya? Que no es el caso acá, si esta la parte que está más afuera del bulto, ese sería el BA. Si esta parte de acá es la que está más afuera, ese es el BA, ¿ya? Y lo medimos desde el himen hasta esa distancia. Entonces, por ejemplo, si esta es la que está más afuera y este es el himen, medimos de aquí hasta aquí cuántos centímetros hay y ahí decimos, ese es el BA. Valor negativo si está para adentro, valor positivo si está para afuera. ¿Se entiende? Doc, Sí. lo que me confunde un poco, si el A, por ejemplo, estuviese en +3, el BA, en este caso, de todas maneras, tendría que estar más positivo todavía, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, podría estar en +5, +6, por ejemplo. Va a ir de +3 para arriba. Ya. Va a ir de +3 para arriba. Ya. Puede que el punto más declive sea ese. Y entonces tú vayas a tener el AA al mismo valor que el BA, en un +3 ambos. ¿Cachai? Ah, ya. Pero el BA Ya. no puede ser menor que el AA. Jamás. Porque están pegados. ¿Cachai? Perfecto. Sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos. De ahí vamos a ver más ejemplos. Así que tranqui, porque yo sé que el 80% probablemente no está entendiendo mucho todavía. El C es el punto que se encuentra en el labio anterior del cérvix. Siempre va a estar ahí. Y tenemos que medir desde aquí hasta el himen,
cuánto mide, ¿ya? Entonces, paciente en Valsalva, vemos a dónde está el C, y ahí decimos si es negativo para adentro, si es positivo para afuera, ¿ya? El D es el fornix posterior, ¿ya? O fondo de saco de Douglas, lo mismo. Y bueno, el BP ya vimos que es lo mismo que el BA. En realidad lo más difícil para medir o para entender son el BA y el BP, porque son puntos móviles, los otros todos son fijos, o sea, 3, cervix y ¿cómo se llama? Fondo saco de Douglas. Y estos son los puntos que nosotros llamamos puntos dinámicos, es decir, son puntos que tenemos que medir a la paciente en Valsalva. O sea, la paciente hace el Valsalva y ahí hacemos todas estas mediciones de A, BA, C, D, AP, BP. Y están los puntos que son estáticos, ¿ya? Que son el hiato urogenital, que se mide desde el meato hasta la horquilla, que es como la entrada de la vagina o el introito, ¿ya? Y ese también te da un número entero, que en este caso no es ni positivo ni negativo, sino que solamente entero. El cuerpo perineal, que va desde la horquilla hasta el borde anterior del ano, ¿ya? Que también se mide en reposo, y el largo total vaginal, que va desde el himen hasta el fondo saco posterior, que también se hace en reposo. El hiato urogenital es el único que ahora de repente se mide en Valsalva, ¿ya? Pero eso más que nada está orientado a buscar ciertas patologías como el ballooning, que es cuando tenemos un defecto del hiato que es tan grande que se forma como un balón, y ahí es cuando buscamos en Valsalva el hiato, pero se hace en reposo. Entonces, Doc, sí, ese balón lo evaluaría con la eco, ¿cierto? ¿O no? Al Valsalva habitualmente con la eco. lo hacemos con la eco. Lo sospechamos clínicamente, pero se diagnostica con eco. Exactamente. Ah, ya. Muy bien. Entonces, con todos estos datos vamos a poder llenar esta grilla, ¿ya? Que tenemos el A y el BA aquí, y el C, ¿ya? Abajo tenemos el AP, el BP y el D, y entre medio tenemos el hiato genital, el cuerpo perineal y el largo total vaginal. Si ustedes se fijan, tenemos pared anterior, pared posterior, apical, estos dos son apical, ¿cierto? Y estos son nivel 3, o la parte más distal de la vagina. Entonces tenemos nivel 1 de Delancey, nivel 2 y nivel 3. ¿Ya? Los que no saben Delancey después van a tener acceso a la clase para que le den un vistazo, ¿ya? Porque eso es muy importante para entenderlo. ¿Cómo vamos? ¿Mucho? Entendí. Nivel 1, ¿cuál corresponde al nivel 1 de...? Sí, Doc, ¿podría repetir los niveles según el POPQ? Sí. El nivel 1, acuérdense, es el nivel más apical, ¿ok? Entonces, el nivel apical de la vagina, que está suspendido por los ligamentos cardinal y útero-sacro, se puede ver a través del C y el D. ¿Bien? Estos son los que me van a reflejar cómo está el nivel 1. El nivel 2 está... ¿Cómo? Va de arriba hacia abajo, o sea, nivel 1 es lo más arriba. Nivel 1 más arriba, nivel 2, mira, aquí nivel 1, ¿se ve? Sí. Nivel 2 y nivel 3. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, nivel 1, C y D, nivel 2, estos dos y estos dos, AP, BP, AA, BA, y nivel 3, hiato urogenital y cuerpo perineal. Entonces, con el POPQ, además de saber bien qué es lo que tiene, podemos saber cuál es el nivel afectado. Y sabiendo cuál es el nivel afectado, sabemos también qué cirugía vamos a necesitar para poder resolver el problema de la paciente. Entonces, por eso es lo bueno del POPQ, porque si bien es complejo entenderlo al principio, después ya con la práctica, chiquillos, van a hacerlo súper rápido. Pregúntale a los cabros de tercero de acá de la UDEC que ya se lo saben, pero de memoria, y les sirve un montón de información. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Esta, por ejemplo, es una paciente que está histerectomizada. Se fijan, no tiene útero. Entonces, tenemos la sínfisis pubiana, el himen, ¿ya? La pared anterior, el cervix, o la cúpula en este caso, porque cuando las pacientes son histerectomizadas y tienen solamente cúpula, el D no existe.
¿ya? Existe solamente el C. Y aquí tenemos la pared posterior que está saliendo hacia afuera. ¿Se entiende el dibujo? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, vamos por... Nos fijamos, la pared anterior está indemne, o sea, no hay prolapso en la pared anterior. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un AA a menos 3, porque se mantiene en su lugar, el BA a menos 3, porque también se mantiene en su lugar, ¿cierto? Y el punto más declive de toda esta pared anterior es este, al lado del BA, al lado de la A, por lo tanto, tienen el mismo valor. El cuello o cúpula, en este caso, se encuentra acá, o sea, está un poquito descendido. Se fijan, debería estar aquí, está acá. Entonces, tiene un valor de menos 6, porque la distancia desde aquí hasta acá son 6 centímetros. Por lo tanto, es un menos 6. Y la pared posterior, que es la que está protruyendo hacia afuera de la vagina, tenemos que parte de acá y hace esto. Y el AP, que debería estar acá, está acá afuera. Si medimos desde aquí hasta acá, hay 2 centímetros. Como está hacia afuera del himen, entonces decimos que es un más 2. ¿Ya? Y el VP es todo esto. Desde aquí hasta acá. Todo esto es pared posterior. La parte que está más afuera es este punto. Por lo tanto, este punto lo medimos hacia el himen, y en este caso son 5 centímetros, y como está hacia afuera, decimos que es un más 5. ¿Ya? El hiato lo medimos de aquí hasta acá, son 4,5 centímetros. El cuerpo perineal lo medimos de aquí hasta el ano, que debería estar aquí, es 1 centímetro. Y el largo total de la vagina, que se debió medir con el prolapso reducido, son 8 centímetros. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Alguna duda? Doc, Sí. siempre tenía una duda, la medición del cuerpo perineal, ¿se mide hasta como el inicio de las rugosidades anales o la apertura? Mira, un consejo que es como un tip. Apriétalo, ¿cachai? Porque resulta que habitualmente, sobre todo las pacientes que han parido, tienen de repente defectos de cicatrización y tienen como estos pliegues mucosos. Lo explicó más. Sí, o tienen también así como, que nosotros le decimos tiendita, ¿cachai? Que es como pura mucosa y pura piel, y debajo no tienen nada de músculo, ni de tejido conectivo, ni una cosa. Entonces, si tú lo apretáis un poquito, cuando sientas esta condensación de tejido, porque acuérdate que el cuerpo perineal es una condensación de una serie de tejido conectivo, por eso es que es tan importante. Entonces tú apriétalo un poquito, no así como apretarlo mucho, sino que apriétalo un poquito, y con eso vas a poder delimitar bien cuánto es, y ahí lo medís. ¿Cachai? Eso es mucho más fácil, así como que tratar de achuntarle hasta los pliegues, ¿cachai? O hasta a la entrada del ano. Así que mejor apriétalo. ¿Bien? Vale, gracias. ¿Lo aprieta en transversal o en longitudinal? Así, en transversal. Como Así, vertical. longitudinal, de arriba a abajo, o de adelante a atrás. Del ano hacia la vagina, así como... Sí, exacto, eso. Pero acuérdense, hay que apretarlo suave, no apretarlo un montón, suave, como solamente para poder delimitarlo. Doctor, perdón, es hasta la horquilla, ¿cierto? Sí, exactamente, hasta la horquilla. ¿Alguna otra pregunta? Doc, si es que se pueden establecer como algunos valores promedios del cuerpo perineal y del hiato. Sí, acuérdense que el hiato en la mujer multípara se considera hasta 3,5 centímetros normal, más de eso ya se considera un hiato grande. No hay valores así internacionales, estas son puras cuestiones que hemos ido como aprendiendo con la práctica. Y en las mujeres nulíparas son 2,5 centímetros aproximadamente, 2,5 a 3 centímetros la apertura normal. Y en el cuerpo perineal es variable, más de 2 centímetros es lo ideal. Bien. Antes de esto... ¿De cuánto, perdón? 2. ¿Y para multíparas el hiato cuánto era? 3,5.
Ahora quiero... Ah, espérate, hay alguien que estaba esperando, pobre. Quiero mostrarles un videíto. Ya. Este es un videito que hicimos de PopQ con una paciente con un prolapso en un estadio 4. Vamos a ver cómo se reduce. Primero, También sirve como para aprender a reducir estos prolapsos grandes. vaciar la vejiga, empujarla hacia adentro. Y de esa manera. Sí. Cuando reduzcan, entonces siempre apretar la vejiga primero, ¿cachai? Como hacia arriba, y de ahí es más fácil reducir el prolapso. La espátula. Ahora, con más agilidad. Se mide desde bajo la parte de la letra hasta la horquilla, y aquí tenemos aproximadamente unos 6 centímetros. ¿Ok? Medimos ahí, de la horquilla hasta el posterior son 2 centímetros aproximadamente, y le hacemos un tacto. Búscate la vaselina para llegar al fondo. Para que no le moleste tanto. Entonces, ahí llegamos hasta el fondo. Y medimos aproximadamente 1. Ahí es importante, cuando ustedes hacen esa medición del largo total vaginal, que hagan una reducción completa, hacen el tacto hacia el fondo y ahí ponen la paleta, o pueden irse con la paleta al hacer el tacto a la vez. No empujen, eso es importante porque acuérdense que la vagina es elástica, entonces si la empujáis, vais a obtener una, ¿cómo se llama? Una medición falsa. Entonces, traten de, bueno, es una cosa que van a ir aprendiendo con el tiempo, pero al hacer la reducción hacia atrás, pero que no les quede la vagina así tensa, así como recién operada de cirugía plástica, ¿cachai? Sino que quede con cierta elasticidad, pero bien hacia atrás, ¿ya? Fuerza para hacer caca. Dale. Sí. Haz fuerza ahora. Haz fuerza ahora. Haz fuerza. Eso, como para tener una guagua. Dale. Haz fuerza. Fuerza, fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Ok, muy bien. Descansa. Entonces venimos de ahí el punto más declive, aproximadamente más 7. Entonces, ahí, si se fijaron, medí el punto más declive. Ahí está. Entonces, me fui al lado de acá del himen, ¿cachai? Y busqué el punto que estaba más afuera, que es acá. Entonces, por lo tanto, ese es el punto más declive y que en este caso era el punto de la pared anterior. Por lo tanto, el BA, en este caso, que tenía 7 centímetros, sería un BA más 7. Punto más declive, aproximadamente más 7. El punto A está a 3 centímetros. Entonces, le digo los 3 centímetros, estaría aquí. Y obviamente, si está todo partido, sería más 3. O sea, como tiene una versión completa, ni siquiera es necesario ir a medirlo porque ya sabemos que está todo afuera, por lo tanto, el máximo es más 3. Este tipo de empresario. Ah, se pasó para el otro lado, espérate. A fuerza. Entonces medimos de ahí el punto más declive, son aproximadamente más 7. El punto A está a 3 centímetros. Entonces medimos los 3 centímetros, estaría aquí. Y obviamente si está todo vertido sería más 3. Y el punto BA es la parte más declive de la pared anterior, que está en el cervix, el punto A, que sería por aquí. Entonces, eso vemos cuánto mide, serían como unos 5 o 6 centímetros. ¿Ok? La parte de atrás, lo mismo, punto D está aquí, que es el fondo saco, que está aproximadamente unos 4 centímetros fuera, y el BP está al lado, también sería lo mismo. ¿Bien? ¿Se entiende? Listo.
Doc, sin Sí. haber visto mucho prolapso, más que en los videos, ahí uno se guía más o menos como con el cervix nomás para determinar cuál es pared anterior y posterior. Sí, claro. Ya. Sí, es muy importante identificar el cervix para saber dónde está la pared anterior y la posterior. De repente con las pacientes histerectomizadas es un poco más difícil, ¿ya? Porque la cúpula a veces no se logra distinguir y no está necesariamente a la mitad de la vagina, ¿cachai? Porque tienen paredes anteriores más cortas o paredes posteriores más cortas, entonces está desviada la cúpula para adelante o para atrás. Entonces, encontrar el cervix en la paciente con útero sirve para identificar, y en la paciente histerectomizada buscar las cicatrices de la cúpula. Bien, volvamos a la presentación. Entonces, tenemos que, dependiendo de qué nos dieron nuestros valores de POQ, tenemos 5 estados, ¿ya? El estadio 0 es sin prolapso, o sea, la paciente tú la haces pujar y no desciende nada. Estadio 0. Si se fijan, se supone que el punto más declive estaría como por aquí. La verdad es que esta imagen no es como para guiarse tanto, lo que tienen que saber es que no hay prolapso. El estadio 1 dice que la porción más descendida está sobre 1 centímetro del himen. Entonces, tenemos aquí el himen, acá hay 1 centímetro, por lo tanto, la parte que desciende más, ya sea de pared anterior, o de pared posterior, o de segmento apical, llega hasta aquí, hasta 1 centímetro. Siempre es menos de 1 centímetro. Bien, de ahí para arriba. El estadio 2 dice que la porción más distal está entre 1 centímetro sobre el himen y 1 centímetro bajo el himen. Por lo tanto, si la pared anterior está aquí o acá, la pared posterior aquí o acá, o el cervix o cúpula está entre aquí y acá, tenemos un estadio 2, o sea, entre menos 1 y más 1. El estadio 3, la porción más distal está a más de 1 centímetro fuera del himen, es decir, tenemos el himen 1 centímetro, entonces en esta parte vamos a encontrar o la pared anterior, posterior o apical. Y el estadio 4 habla acerca de la versión completa, que es casi como la paciente que vimos en el video, en que está toda la vagina hacia afuera. Eso se considera una estadio 4 o versión completa. Y también se agregó después el concepto de TBL-2. ¿Qué significa eso? ¿Se acuerdan que el TBL o largo total vaginal te da una cifra? Que, por ejemplo, en una paciente puede ser 8 centímetros. Entonces, si la paciente a esos 8 centímetros tú le restas 2, te va a dar 6. Por lo tanto, si tienes un defecto que es de más 6 en adelante, también se considera estadio 4. ¿Ya? O sea, no necesariamente tiene que estar totalmente vertida, sino que puede también estar un poquito menos que vertida, ya en este caso como más 6, por ejemplo, y también se considera un estadio 4. ¿Bien? Eso es. ¿Puedes explicar de nuevo lo último del TBL-2? No entendí bien. Por supuesto. Ahora tengo que ir por acá así para mostrarlo. A ver si lo puedo mostrar con este mejor. Acá. Ya, mira. Por ejemplo, esta paciente tiene un TBL de 8. Entonces, el estadio 4 diría que el punto más declive debería ser 8, para que sea un estadio 4, ¿cierto? Porque tiene que ser, la versión total dice que está la vagina totalmente hacia afuera. Por lo tanto, si la vagina mide 8 centímetros, el punto más declive debería medir 8 centímetros, ¿cierto? Eso estamos claros. Ahora, sí, lo que se considera también es un TBL-2, es decir, si la paciente tiene un TBL de 8, o sea, una vagina que mide 8 centímetros, y el defecto más grande es mayor a TBL-2, es decir, 8 menos 2 es igual 6. Por lo tanto, si la paciente tiene un defecto mayor de 6 o mayor, también se considera un estadio 4. Por ejemplo, si este BP, en vez de más 5, fuera un más 6, y hubiese compromiso de la pared anterior y apical, porque ese es el otro requisito, sería entonces un estadio 4. ¿Ya? O sea, o sea que comprometa todas las paredes y sí, además sea una 2 ya. Exactamente, tiene que ser un defecto multicompartimental, es decir, pared anterior, pared posterior, segmento apical,
y el defecto, la parte más larga, más fuera, tiene que ser igual o mayor al TBL menos 2. Y se de ese TBL menos 2 porque ustedes saben que el largo de la vagina es variable. Entonces puede ser una paciente con una vagina de 7 centímetros, de 8, de 9, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, perfecto. Súper. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Es que el ejemplo que hizo no tenía el fornix posterior, pero ¿cómo se hace esa medición? Estoy confundida con el TBL. Ya, muy bien. Lo que pasa es que el TBL es prácticamente lo mismo, Nacha, porque el TBL tú pones la espátula en el fondo de saco posterior, pero con la paciente en reposo. Ajá. El D tú lo haces con la paciente en valsalva, en el mismo punto. Ah, es la única diferencia. Es la única diferencia. ¿Cachai? Ah, ya. El TBL en reposo, el punto D es en valsalva. Bien. ¿Bien? Gracias. ¿Alguna otra duda? Doc, respecto al compromiso apical, por ejemplo, el ejemplo que dio era un 3PP, pero tenía un TBL 8 y un C-6, me parece mucho. Sí. Hay para determinar cuando uno habla de compromiso apical o no, siempre me queda la duda, porque por ejemplo, si uno lo ve, eso porque yo diría que no tiene compromiso apical, pero si es que hay alguna definición, ¿cómo con eso? En realidad, el compromiso apical es una cuestión como bien variable, que no está establecida, porque resulta que se supone que debiese estar en un, ¿cómo se llama? En un punto, o sea, es súper vago, pero se permite como un descenso de hasta 1 centímetro, ¿cachai? Y eso se considera como dentro de la normalidad, a pesar de que la clasificación dice que el estadio 0 es como que está todo tieso en su lugar, y eso sería lo normal. Pero sin embargo, se ha ido discutiendo de que la vagina tiene esta elasticidad y que con los años pierde cierta elasticidad y sería también dentro de lo normal. Por lo tanto, entre 1 y 2 centímetros que baje el cervix se consideraría dentro de lo normal. Ahora, lo que nosotros utilizamos para definir el compromiso apical es más que nada cuáles de las pacientes que tienen este defecto tenemos que hacerle algo a ese compartimento apical. ¿Y a qué pacientes son las que nosotros les tenemos que hacer algo? Es a las pacientes que tienen un TBL, o sea, un defecto apical mayor a TBL partido por 2. Y este otro concepto que también lo usamos harto y que es importante, y que, por ejemplo, si una paciente tiene una vagina de 8 centímetros, entonces nosotros decimos, TBL partido por 2 sería 4, ¿cierto? Si la paciente tiene un descenso del cuello hasta menos 4, ¿ya? Que sería de menos 8 a menos 4, decimos que es ¿cómo se llama? Un compromiso apical que requiere tratamiento. O sea, igual nosotros acá somos como, acá en COSO somos como bien agresivos con eso. Entonces, un C a menos 4 lo tratamos, hacemos una suspensión. De ahí para arriba no tratamos, porque en realidad es una recomendación de expertos esa la del TBL partido por 2. Entonces no hay mayor evidencia de que si nos ponemos más agresivos con ese defecto apical que es menor, va a tener algún tipo de resultado, o sea, o algún beneficio para la paciente. No sé si eso te responde. Super, Doc, gracias. Y eso, a pesar de que la paciente no refiera o no tenga sensación de masa. Es que habitualmente esas pacientes se acompañan de defectos que sí tienen. O sea, la mayoría de las veces son pacientes con un defecto anterior, ¿ya? Que se asocia con una apical. Entonces, ocupamos el TBL partido por 2 para a esa paciente que le vamos a hacer la colporrafia anterior o colpoplastía anterior, ver si le agregamos una suspensión o no. ¿Cachai? Entonces, las pacientes habitualmente sienten el bulto que se sale hacia afuera, pero si tú no tratáis ese defecto apical que está cayendo hacia la mitad, la paciente te va a recidivar, sí o sí. Doc, y referente al tamaño de hiato, por ejemplo, cuando son hiatos de 4 o 6, pero que también tienen un defecto de pared anterior, sí. Tengo entendido que igual también hay que corregir con una perineoplastia para disminuir el riesgo de nuevo prolapso. Absolutamente, absolutamente. Esa es una cuestión que ha costado un poco, pero está demostrado. O sea, Delancey lo viene diciendo ya hace como 10 o 15 años,
que hay que tratar el nivel 3 sí o sí, porque es una de las causas también de recidiva, ¿cachai? De los defectos, porque si tú te fijas, y al tener un hiato amplio, la vagina está abierta, ¿cachai? Es una cosa así. La vagina es una cavidad virtual. Entonces, cuando tenía un hiato amplio, tenía una cavidad real. Y al tener una cavidad real, hay un desbalance de presión entre la presión atmosférica y la presión intraabdominal, que hace que se te vaya cayendo la pared anterior, que es la primera que recibe la presión intraabdominal. Entonces sí hay que hacerlo. Ya vamos a hablar de eso más adelante. La perineoplastia también se corrige el diafragma pélvico, o sea, la fascia como tal, ¿o no? Sí, sí, exactamente. O sea, lo que se hace habitualmente es una reconstrucción del cuerpo perineal, que es como lo más dañado, y un afrontamiento de musculatura superficial.